Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar, les voy a transmitir mis conocimientos o mis consejos sobre cómo calentar correctamente la moto. Seguramente usted tiene moto nueva, moto vieja, no importa. Siempre que usted tenga un vehículo hay que saber cómo hacer el proceso de, entre comillas, calentamiento. ¿Por qué entre comillas? Porque el calentar es un decir, es algo que no es correcto decir calentar el motor, sino es diferente. Lo que uno busca cuando calienta la moto correctamente, lo que buscamos con el correcto calentamiento del motor en su primer encendido del día antes de iniciar la marcha, es la lubricación. Digamos que no vamos a usar más el término calentar el motor, lo que tenemos que hacer es lubricar el motor, ¿de acuerdo? Cuando las motos están frías, llevan toda la noche apagadas y demás, lo que sucede es que todo el aceite se escurre al cárter del motor. Árbol de levas, válvulas, balancines, el piñón de árbol de levas, cilindro, pistón, biela, cigüeñal, todo eso se escurre el aceite y queda abajo en el cárter. Cuando encendemos la moto, lo que queremos no es que el motor se caliente, no buscamos llevar el motor a ciertos grados de temperatura. Lo que buscamos es que se lubrique. Les voy a mostrar las formas incorrectas de iniciar la marcha en la moto en la primera encendida del día. Entonces primero les voy a mostrar cómo no se debe hacer, qué es lo que usted no debe hacer cuando calienta su moto, cuando la enciende, qué es lo que debe evitar hacer. Y por último les voy a mostrar cómo se debe calentar correctamente la moto o lubricar correctamente la moto para que esta tenga la mayor vida útil posible, el menor desgaste posible, porque en el primer encendido del día, en el primer encendido es cuando todo esto de acá, de aquí para arriba, está seco de aceite. No tienes, o sea, sí tiene, obviamente. Aceite pegado, aceite empozado, hay unas goticas por ahí, pero no es suficiente. Entonces, les voy a mostrar las formas incorrectas de encender la moto. Primera situación, usted va para el trabajo, va para la universidad, digamos que va tarde, y lo que hace es abrir llave, bajar botón. Si su moto se le apaga, entonces usted le hace así. Listo, para que no se le apague, usted puede poner los guantes, ponerse el casco, ponerse el bolso mientras la moto calienta. ¿Qué pasó? En este momento hicimos algo muy mal. Encendimos la moto, todo lo que les mostré y les mencioné anteriormente está seco. Subimos la moto de revoluciones y todas esas partes sin aceite y que la bomba de aceite aún no ha subido la presión correcta de aceite, no ha subido el flujo de aceite a esas partes. Todas esas piezas pueden tener un desgaste prematuro. No es que si la enciendo así hoy ya se me dañó. Entonces si la enciendo así, en una semana la moto ya falla, echa humo, se pistonea, se motorea. No, son daños a mediano o largo plazo. Digamos que si usted calienta bien esta moto marca Nick, que es 0 kilómetros, está completamente nueva. Si la calienta bien, si la lubrica bien, si la enciende bien todos los días, esta moto le puede durar bien 5 años, pongámosle. Si usted lo hace mal como lo acaba de hacer, no se le va a dañar en una semana, pero le va a durar bien, le va a durar regularmente bien unos 2 años, 1 año y medio, hasta que empiece a fallar, a que empiece a quemar humo y todas esas cosas. Primero, así no se calienta la moto, ¿listo? Segundo, usted igual va para el trabajo, va de afán, entonces coge su moto, la baja, se sube, se pone los guantes, el casco, todo, la prende y hace esto. Primera y vámonos. Pobre su motor, pobrecito su motor, socio, lo está destruyendo, lo está matando, está asesinando. Usted es muy malo con su moto. Eso no se hace. Encender la moto y arrancar de inmediato es lo peor que usted puede hacer, porque igual todo está seco, todo está sin lubricación, todo está sin aceite, y al arrancar le está poniendo, aparte del propio motor en neutro, revolucionándose, aparte le está poniendo la carga de los 150 kilos que pesa la moto, su peso 200 kilos, y arranque para allá a hacer fuerza de una vez con todo seco, todo sin lubricar. Eso está muy mal, ¿listo? Otra cosa que les quiero añadir, aparte de la calentada y demás, es sobre la pata. No está muy bien encender la moto sobre la pata. Por ejemplo, encendemos acá, la prendemos,
Bien, la dejamos en ralentí y nos vamos a hacer otra cosa. Me pongo el casco, el bolso, miro el celular, cierro la puerta de la casa y la moto ahí. No está del todo mal, esto va a ser un poco polémico, tal vez un poco controversial. Díganme en los comentarios qué opinan sobre lo que voy a decir. Pero yo creo que la moto no debería calentarse en la pata. ¿Por qué razón? La bomba de aceite de la moto por lo general está por este lado, por el lado derecho. Las motos se inclinan hacia el lado izquierdo. Todo el aceite o el aceite del cárter está siendo asentado hacia este lado por gravedad. Es posible, no digo que sea así, pero es posible que si su moto de pronto tenga algún problema de aceite y esté bajita de aceite en ese momento, es posible que no esté lubricando correctamente o tal vez no transporte correctamente el aceite porque el aceite está para este lado y la bomba está por el lado allá. No sé exactamente mecánicamente si eso sea correcto, pero no creo. Yo creo que lo mejor es ponerla recta para que el aceite esté en el fondo donde debe estar. ¿Listo? Adicionalmente, si usted deja su moto en la pata calentando mientras va y cierra la puerta de su casa, mientras va y se pone el casco, el chaleco, mientras saluda a la vecina, mientras saluda a su amigo, es posible que cuando voltee haya alguien trepado en su moto y arranquen y se la lleven. Entonces eso no se debe hacer, es una mala práctica dejar la moto encendida y no estar junto a ella. Por último, les voy a mostrar cuál es la forma correcta de encender su moto en la primera encendida del día, la forma correcta de calentarla, la forma correcta de lubricarla. Sale usted de su casa, sale de su trabajo, sale de donde esté, agarra su moto con su primer encendido del día, son las 6 de la mañana. Abre el switch, la moto, usted se sube en ella para que esté derecha, la enciende. Ella tiene un ralentí, ¿cierto? Ese ralentí no es de adorno. El ralentí es la revolución mínima en la que el motor puede trabajar y digamos que no está bien acelerarla. Usted la puede dejar aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debe hacer esto? Para que usted no va a llegar tarde a su trabajo por calentar su moto. Cuide sus cosas, cuide su aparato que le costó varios millones de pesos. Él la transporta, esta moto lo transporta a su trabajo, a su universidad. Cuídela. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 30 segundos. Para mí, yo, Nick Rider, les aconsejo 30 segundos. Hay gente que dice, no, son 5 minutos, son 2 minutos. Eso es demasiado tiempo. El aceite sube del cárter a la cabeza de fuerza en aproximadamente 5 segundos. En 5 segundos, aquí arriba del motor, en la parte más alta, ya hay 2 inyectores botando aceite. Ya están botando aceite, ya lo están regando todo con aceite. En 30 segundos, todo está lavado de aceite. Las válvulas, el árbol de levas, las balineras, la caja, cigüeñal, todo está lavado de aceite y ya usted puede iniciar una marcha a bajas revoluciones y con delicadeza. Por ejemplo, vamos a empezar el proceso completo. ¿Cómo caliento yo mi moto en la primera encendida del día? Abrimos la llave, bajamos el interruptor, encendemos la moto enciende, se mantiene en ralentí y también vamos a lubricar lo que es la prensa de clutch. Podemos hacer esto 10 veces. Cuente hasta 10 y arranca la marcha. Ya puede arrancar. Cuenta esto 10 veces y ya puede usted arrancar la marcha en su moto. ¿Por qué 10 veces y por qué estoy haciendo esto? Los discos de clutch están pegados. Ellos se friccionan entre sí. Ellos se friccionan, ¿cierto? Los discos están pegados. Al usted abrir y cerrar, al hacer esto, haga de cuenta que usted tiene sus manos así, quietas, pegadas. Si usted las pone bajo un chorro de agua, usted las mete en lavamanos y las deja quieticas, el agua le pasa por encima, le pasa, pero si usted quita la mano del chorro y hace esto, donde tocaron las manos está seco, no se mojó por dentro donde estaban tocándose las manos. Al hacer esto, con el clutch, sus discos están haciendo esto, sus discos de clutch hacen esto. ¿Y qué significa esto? Significa que al abrir y cerrar el aceite está penetrando por completo en la superficie de los discos de clutch para que también le duren los discos de clutch. Pasados 30 40 segundos, mientras usted se pone los guantes, envía un mensaje en el celular, le escribe a su amor, ya voy saliendo, espérame en la esquina y te recojo para llevarte tan. Se pone el bolso, se amarra el casco, le cuadra los espejos acá, le revisa que tenga las luces bien, que tenga direccionales, que tenga pito, que tenga luces. Listo, ahí pasaron 30 segundos. Después de que pasan los 30 segundos, pone primera y arranca suave. No tiene que arrancar como un loco. Arranca en primera suavecito, arranca en segunda suavecito, segunda. ¿Cuánto tiempo debo andar suavecito en los cambios?
Bueno, no más de 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos, 3, 4 cuadras y usted ya puede comenzar a darle más revoluciones y más potencia a la moto. Pero eviten hacerlo de inmediato. Usted prende la moto y arrancar, eso está muy mal. O prender la moto y acelerarla así, está muy mal. Ahora usted me dirá en los comentarios: Nick, pero mi moto no mantiene el ralentí, ¿qué hago? Bueno, apaguemos la moto. Si su moto es de las que no mantiene el ralentí, usted puede encenderla y con el acelerador mantenerla a 2000, 2500, así suavecito. Ahí ya no se le va a apagar. La mantiene aceleradita y lo suelta. Pero eso no es revolucionarla, no tanto, son muy pocas revoluciones. De hecho, el propio ralentí de la moto, las palancas que tienen las motos del cebador o del choque, suben las motos más o menos a 3000, 3500 para calentar. Entonces ese es mi consejo, hasta ahí les dejo yo este video. Recuerden, cuando enciendan la moto, no la revolucionen de una vez. Cuando enciendan la moto, no arranquen de una vez. Cuando enciendan la moto, denle 30 segundos para que el motor se lubrique. Haga el ejercicio del clutch unas 10 veces, 5 veces y arranca la marcha. Este sencillo paso, estos 30 segundos todas las mañanas, lo que van a conseguir es darle varios años más de durabilidad y de buen funcionamiento a su motor. No siendo más, que tenga una excelente día, tarde o noche. Esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima. Chao, chao.